¿Cómo les va? Soy Liliana Racauchi, directora de Ecoposada Las Dalias. Hoy quería hablarles de este tema, nuestra capacidad de adaptación. ¿Existe nuestra capacidad de adaptación? Miren, hace poco, más o menos, leí un libro que es muy viejo, que se llama La incógnita del hombre, de Alexis Carrel. Él era un biólogo bastante afamado, que escribió ese libro en el año 1930 y pico. Es muy interesante, se los recomiendo. Hay cosas que se pueden sacar, hay otras que por ahí habría que dejarlas, como en todo libro y con todo autor. Pasa eso, ¿no? Uno toma lo que le sirve. Y me llamó mucho la atención que hablaba de que incapacidad que teníamos los seres humanos de adaptarnos. La incapacidad que teníamos, por ejemplo, de adaptarnos al frío, al calor, a diferentes circunstancias. Y ya lo hablaba en 1930, como que el confort había generado una suerte de debilitamiento en el ser humano que lo hacía incapaz de adaptarse. Justo cuando yo lo leí era un verano que había hecho un calor tremendo, estaba haciendo un calor tremendo. Y les cuento así como una anécdota. Tenía que ir a ver a una nieta que hacía una presentación de danza a fin de año. Era un noviembre de esos de 40 y pico de grados. Y el lugar era una especie de salón con techo de chapa muy cerrado donde no había aire acondicionado. A lo sumo podía llegar a haber un ventilador. Y yo estaba que si voy, que si no voy, con este calor, 40 y pico de grados, era las 5:30 de la tarde, era tremendo. Y había leído ese libro y pensé, no tengo capacidad de adaptación, estoy resistiendo a lo que está ocurriendo. A ver, voy. Y fui, y era la única mujer grande porque eran todos jóvenes, no había nadie de mi edad, y estaba ahí y no sentí calor, porque venía con esa cosa en la cabeza, ¿no? De pensar, bueno, no tengo capacidad de adaptarme a lo que es, a ver qué me va a pasar. Y no sentí ese calor agobiante que había sentido por ahí el día anterior con la misma temperatura y en otra circunstancia. Entonces, verdaderamente, es que tenemos capacidad de adaptación. Yo veo que hoy en día los seres humanos, ante un poquito de calor ya ponemos el aire acondicionado, ante un poquito de frío ya prendemos la calefacción. No tenemos capacidad de resistencia a lo que ocurre. Yo hablo del frío, del calor, de la temperatura, pero esto se refiere a un montón de cosas, a los gobiernos existentes, al presidente que nos toque, al dinero que tengamos, a los conflictos laborales, a los conflictos afectivos. O sea, no significa sobreadaptarnos y resignarnos a lo que ocurre, sino la cabeza tiene mucho que ver con eso, el pensamiento. O sea, esto de que todo lo que se resiste persiste, alguien lo dijo alguna vez, pero es real. Si sigo resistiéndome, la cosa va a seguir persistiendo. ¿Y eso qué hace? Nos va debilitando como humanidad, nos va haciendo cada vez más flojos, más débiles, más susceptibles, y no pasa por ahí. O sea, tampoco significa endurecerse, pero tener la suficiente solidez interna como para adaptarse a las circunstancias que vengan. No sé, piénsenlo y lean ese libro, es interesante. Gracias.